Bombazo de último momento. Nayib Bukele rompe el silencio y acaba de lanzar un fuerte mensaje a todas las personas y políticos que defienden a criminales y aseguran que sus mafiosos son mejores que los de El Salvador y que sus países son más grandes que El Salvador. Que ese bárbaro de Nayib Bukele que se cree a saber qué cosa, ya lo quisiera ver en otro país. Ya lo quisiera ver manejando las carreras de Guatemala y no va a ser chorrera que se ve echar. Pero en un reducido paisillo como es El Salvador, ahí cualquiera puede hacer maravilla. No sea ofensivo. No, pues sí. Hay muchos salvadoreños que nos están escuchando. Sí. Respete, hombre. Respete a la gente. El mandatario aseguró que por pensar así, es que los países están como están, ya que aseguró que muchas personas se sienten orgullosos de lo que tienen con respecto a la mafia de cada país. Y también los políticos se esconden diciendo que sus países son más grandes. El mandatario salvadoreño también aseguró que hay países enormes que no tienen esa clase de criminales. Diferentes. ¿Cuáles son esas características Territorialmente hablando, El Salvador cabe con ancho. Señoras y señores, el presidente salvadoreño Nayib Bukele ha respondido contundentemente a todos esos dolidos que se retuercen por el ejemplo, por el trabajo del presidente Nayib Bukele, que intentan minimizar los resultados conseguidos en El Salvador. Y es que es increíble, señoras y señores, que tengamos a un montón de gente justificando la incompetencia de sus políticos corruptos, de sus políticos fracasados, que compren estas narrativas de que no se puede enfrentar a los criminales, que no se puede hacer nada, mejor pactamos, mejor nos hacemos los locos. Al parecer el mandatario está aburrido de escuchar frases de políticos de diferentes partes del mundo, y también de los políticos y ciudadanos vecinos como hondureños, mexicanos y de Guatemala, decir que esas políticas de Nayib Bukele funcionan solo en El Salvador, porque los mafiosos de los otros países son mejores que los de El Salvador. A esas palabras acaba de responder el presidente Bukele lo siguiente: nuestros criminales son los mejores. Nadie puede contra nuestros criminales. Nuestro país es tan pero tan grande que estamos condenados a vivir en el terror. Ningún país grande puede acabar con el crimen. Los países que son mucho más grandes que el nuestro con bajas tasas de criminalidad no cuentan. Esas son las idioteces que se leen a veces, pero bueno, cada quien cosecha lo que siembra, ojalá algún día piensen diferente. Eso puntualizó el presidente Bukele. Mejor aplicamos políticas como abrazos, no balazos, que no podemos designarlos como terroristas, que hacerle la guerra es ilegal, que es permiso para matar y ellos son humanistas. Regresar a la guerra contra el narco no es opción. No es opción. Primero, porque está fuera del marco de la ley. Todos estos de la derecha que se llenan la boca de las palabras Estado de Derecho y defienden la guerra contra el narco. La guerra contra el narco está fuera de la ley porque, como lo dije o lo he dicho en varias ocasiones, es permiso para matar. Sin ningún juicio. Pero les pongo un ejemplo bastante claro y que destruye la narrativa de algo que pasó recientemente. En El Salvador salieron a buscar a los pandilleros y los pusieron tras las rejas para hacer justicia. En México le quitaron la vida al Mencho, los que decían que no podían hacerle la guerra al narco porque es permiso para matar. Y si ustedes me dicen, bueno, es que no es comparable porque las pandillas no tienen tanto poder y tenía que ser un enfrentamiento militar. Tenemos otro ejemplo bastante fácil. El 3 de enero Donald Trump ordenó a sus fuerzas militares entrar a Venezuela para capturar al jefe del cartel de los soles, Nicolás Maduro. Lo llevaron vivito y coleando y lo presentaron ante la justicia en Estados Unidos, en Nueva York. Los que nos decían que enfrentar a los narcos no se podía porque esta era una actitud autoritaria y fascista, que era ilegal porque era permiso para matar. Ahí tienen lo que pasó con el Mencho. No fue presentado ante las autoridades para que cantara, para que se hiciera justicia. Y ahí tenemos los ejemplos de los fascistas haciendo pagar a los criminales, presentándolos a la justicia. Bastante interesante esto. Y muy importante que no se malentienda. Yo estoy completamente consciente de que en estos enfrentamientos puede pasar. Simplemente les pongo el ejemplo para que ustedes vean la narrativa, para que ustedes vean la hipocresía. Los fascistas malvados de la ultraderecha, ahí tienen, haciendo pagar a los criminales, llevándolo a la justicia porque es lo más importante, perdonándole la vida. Y en México nos hubiera encantado que este señor llegara para que cantara todo lo que sabe, cómo había facilitado el abrazos no balazos a sus estructuras criminales. Pero la excusa, señoras y señores, es que esto no se puede. El Salvador es muy pequeño, por eso lo consiguió. Sin embargo, vemos sus estrategias, son un chiste. Sus políticas solo nos demuestran que están coludidos con los criminales. Y ahí tenemos a un montón de gente defendiéndolos, demostrando que eligieron
eligieron a un incompetente y que lo aplauden por esto, demostrando que eligieron a alguien que no está capacitado para solucionar sus problemas que le cuestan la vida a cientos de personas a diario. Esto en el caso de México, que vemos que hay un montón de zurdos, defensores de la señora esta, la presidenta con A, la que después de tanto tiempo nos ha vendido la narrativa de que no se podía enfrentar a los narcos porque son humanistas, porque esto es fascista, porque hacerle la guerra es ilegal. Y después de todo este cuento que nos ha vendido por tanto tiempo, y por supuesto por la presión de los Estados Unidos, capturó al capo del cartel de Jalisco, a uno de los señores más buscados del mundo, y ella misma derrumbó todo su relato. Pero claro que todavía está este poco de gente, estos payasos que siguen intentando justificar la incompetencia de estos políticos, de esta gente que sus actos nos demuestran que solo están protegiendo a los criminales. Y ya sabemos por qué. En este negocio delictivo hay mucho dinero, mucho financiamiento de campañas. Así pasa en toda la región. Esto es lo que expone el presidente Nayib Bukele cuando estos señores utilizan el relato de que El Salvador es muy pequeño. ¿Qué pasa con los países de enorme tamaño en donde no son los narcos quienes controlan el territorio? También el nuevo gobierno de Honduras dice que no pueden hacer lo mismo que Nayib Bukele porque El Salvador cabe en un departamento de ellos. Incluso, políticos mexicanos junto a influencers también dicen lo mismo. Pero el presidente Bukele ha dejado claro que si un país tiene más población, pues así también de grande es su ejército y sus economías también son más grandes. El ejemplo de Europa. Yo estoy totalmente en contra de las drogas y aquí tenemos un férreo combate a las drogas. Pero en Europa hay un consumo de drogas mucho mayor que el de Latinoamérica. Y no hay carteles. Habrán dealers, ¿verdad? Pero no hay carteles de la droga, no hay carteles de la droga, mucho menos controlando territorios en Europa. Y Francia va a controlar el sur de Francia, lo va a controlar un cartel, y el otro cartel el norte. Eso no pasa en Europa, porque el Estado controla su territorio. Y aquí en Latinoamérica no podemos controlar el territorio. Tenemos que dejarle esa zona a los carteles, la otra zona a la organización criminal, la otra los barrios a las pandillas. No puede ser. Allí seguramente sí hay otra excusa, pero El Salvador está demostrando que se puede, que se necesita la voluntad. Y les cuento que la presidenta con A también lo demostró. Simplemente hizo falta la presión de los Estados Unidos. Amenazas de que si no lo hacía ella, lo haría Trump. La tuvimos trabajando y demostrándole otra vez al mundo entero que cuando un gobierno se pone los pantalones y va a enfrentar a los criminales, los vence. Pero ahora los mismos señores que aplaudían porque no se podía. Ella estaba haciendo lo correcto, que mejor los abrazos. Los tenemos aplaudiendo porque la presidenta con A es eficiente y sí combate a los criminales. Es un chiste, señoras y señores. Lo mismo como este otro presidente progre de izquierda, Bernardo Arévalo, que lo teníamos diciendo que no podían hacer lo mismo que El Salvador, era algo completamente diferente. Ellos no tenían el mismo problema. Cuando las pandillas salieron a arremeter en contra de funcionarios policiales e incendiaron las calles. Y usted tiene dos vecinos con políticas totalmente distintas respecto al narcotráfico. Tiene por parte de México la idea de abrazos no balazos y de parte de El Salvador la mano dura de Bukele. ¿Qué haría usted? ¿Qué va a hacer usted? Cada país tiene que definir su estrategia de seguridad a partir del perfil de seguridad que existe. La problemática de seguridad de El Salvador es distinta de la problemática de seguridad de México y es distinta de la de Guatemala. Las respuestas tienen que ser adecuadas a la naturaleza. Nosotros, por ejemplo, no tenemos un problema de pandillas como el que tiene El Salvador. Resulta que el presidente que decía que esto no se podía hacer, aplicó políticas muy similares a las del presidente Nayib Bukele. Después lo vimos sacando pecho diciendo que han tenido excelentes resultados la estrategia que han aplicado. Arévalo dio un parte del estado de sitio de 30 días para combatir a la pandilla Barrio 18 tras un violento fin de semana que dejó 11 policías muertos. En este mes hemos reducido la tasa de asesinatos en un 50%. La tasa de extorsión se ha reducido en un 33%. Aunque al preguntarle si le gustaría replicar un modelo de régimen de excepción como el de Nayib Bukele en El Salvador, fue claro en decir que no. Una estrategia sumamente similar a la del modelo Bukele. Y después, cuando le preguntan por esto, el señor se ofende y dice que vayan a preguntarle más bien a Bukele. Al parecer ningún político tolera que se le hable del método salvadoreño, como el presidente de Guatemala que esta semana se le puso de ejemplo El Salvador y se molestó en plena entrevista. Es casi que inevitable tener que comparar o tener que mirar al vecino de al lado que es El Salvador. Nayib Bukele tiene un régimen de excepción que ya va a cumplir cerca de los 4 años y él decía al principio, vamos a capturar hasta el último pandillero. ¿Usted quisiera hacer lo mismo? Mire, yo le recomiendo que usted vaya, si quiere hablar de lo que quiere hacer el presidente Bukele, vaya a hablar con el presidente Bukele.
Yo le estoy contando lo que estoy haciendo. Porque también estamos viendo que del lado progre y de izquierda no tienen ni siquiera la humildad de reconocer que las políticas que ha implementado el presidente Bukele funcionan. Imagínense si después de tanto tiempo dicen que se puede aplicar el modelo Bukele en sus países para mejorar la situación de la violencia. Como quedarían como unos payasos. Y por el otro lado vemos a los otros sectores de la política, por ejemplo Argentina, Ecuador, Costa Rica, que humildemente han ido y han reconocido que quieren seguir el ejemplo de Bukele, que van a echarle un ojo a ver qué pueden llevar para aplicar en su país. Pero los zurdos no, a ellos no les conviene decir que el modelo de Bukele funciona, porque a ellos les encanta jugar con la narrativa de que no hay que enfrentar a los narcos, a los criminales, que ellos también son seres humanos, tienen derechos. Abrazos, no balazos. Los delincuentes son seres humanos que merecen también nuestro respeto. Pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Y es precisamente cuando nos damos cuenta que a pesar de que las políticas de enfrentar a los criminales con voluntad, con decisión, con una estrategia muy importante, no solo salir y exponer la vida de los funcionarios policiales, de los militares, hay que tener una estrategia. Pero los tipos que nos dijeron por tanto tiempo que no se podía, hoy nos están demostrando que sí se puede. Y aquí lo increíble es que todavía tienen gente aplaudiendo. Le aplaudieron cuando le dijeron que no se podía y cuando tuvieron que por presión hacerlo, también les aplaudieron y reconocieron que son los mejores. Así son estos señores. ¿Qué opinan ustedes de esto? Los ciudadanos deben exigirle a sus gobernantes que solucionen los problemas, no justificarlos. Dejen estas estúpidas defensas para todos estos señores que no les importa si a diario mueren cientos de personas. Dejen de facilitarles su trabajo y justificarles su ineptitud. Ojalá, señoras y señores, la gente abra los ojos y se dé cuenta si tiene un señor en el poder que cobra enormes sueldos, que vive del Estado y que cuando se trata de solucionar los problemas del pueblo no puede. Se inventa las excusas más estúpidas como que ellos son humanistas y por eso no pueden enfrentar a los criminales, a los narcos. ¿Qué nos distingue a nosotros? ¿Qué somos? ¿Populistas? ¿Comunistas? ¿Socialistas? Somos humanistas. ¿Puede confirmar esa información? 83, por favor, presidenta. ¿Qué llamado le hace a la gente de Jalisco La conclusión fácil es que esta gente no está capacitada para llevar las riendas de una nación. ¿Qué opinan ustedes de esto, señoras y señores? ¿Qué opinan? Estas increíbles y contundentes palabras del presidente Nayib Bukele ante esta gente tan dolida que intenta minimizar su trabajo, que intenta menospreciar los resultados que ha conseguido El Salvador, que ahora es quien se está llevando las miradas, los elogios, recibiendo a los visitantes de todas partes del mundo, y no está pasando esto en los lugares donde todos estos señores han salido a atacar al presidente Bukele. Hoy El Salvador es el que todos quieren visitar, a ver si le exigen a sus gobernantes que se pongan a trabajar, para ver si pueden conseguir un poco del resultado que sí ha conseguido el presidente salvadoreño para su pueblo. Déjame tu opinión en los comentarios, no olvides dejar tu like, comparte este video para que más personas puedan verlo. Yo soy Gao y nos vemos en el próximo video.